Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Teresa Salazar. El motivo de esta entrevista es para que usted nos comente lo que es su experiencia acerca de, su libro que salió y qué es todo lo que, por qué usted lo escribió. Bueno, tengo que comenzar diciendo que primero cada persona tiene que tener una convicción de que las experiencias personales y el conocimiento que se va adquiriendo con el paso de los años no tiene que quedarse a nivel personal, sino que es importante compartirlo, ya que esta es una enseñanza cristiana. No solamente se comparten los bienes económicos, no solamente se comparte el tiempo, sino también se tiene que compartir el conocimiento, basándose en una obra de misericordia. Una obra de misericordia dice corregir al que está equivocado, y otra obra de misericordia dice enseñar a que no usar. Así que escribir un libro para un cristiano significa parte de su apostolado. En el caso de un sacerdote tendría que ser todavía muchísimo más, sobre todo en una sociedad como la que vivimos, en donde los católicos parece que son católicos por costumbre. Tenemos una gran cantidad de gente bautizada, confirmada, que hace la primera comunión, etcétera, tiene una información mínima sobre la fe, a diferencia de toda la información que les llega de chismes del mundo del espectáculo, del mundo del deporte, del mundo del consumismo. Así que este libro es un quinto libro escrito sobre distintos temas, y este libro surge como el resultado de la experiencia que tuve en varios programas de radio y televisión, donde me di cuenta que, comenzando por el conductor, por los reporteros, por el mismo público, había una gran cantidad de preguntas que no sabían responder y que desde el punto de vista de un católico tendrían que hacerlo. Cuando me di cuenta que había muchas preguntas que iban saliendo de parte del público, lo que hice fue empezar a hacer una lista de todo lo que me preguntaban. Y esa lista le fui dando una respuesta ágil, sencilla, porque en la televisión tiene que ser así, y empecé a llevar una estadística. Actualmente tengo en la computadora cerca de 3.000 personas, de 3.000 preguntas que me han hecho. Sin embargo, les voy dando una estadística de la siguiente manera. Cuando una pregunta me la hacen solamente una vez, solamente pongo la pregunta, pero no pongo la respuesta en el computador. Cuando una pregunta me la hacen más de 10 veces, entonces ya hago una respuesta en mi computadora. ¿Por qué? Porque muchas de estas preguntas me las hacen también a través del correo electrónico, y es más latoso estar teniendo que escribir la respuesta cada vez que te hacen la misma pregunta. En cambio, si te hacen una pregunta, por ejemplo, que si los católicos somos idólatras, ya tienes la respuesta, nada más pones copiar la respuesta y la envías. Así que esto facilitó las cosas. Cuando en Editorial Planeta se enteró que estas preguntas que tenía se interesaron y decidieron sacar un libro con 200 preguntas. Así que en ese momento se seleccionaron las preguntas que más me habían hecho en aquel momento. Eran tan interesantes otras que llegamos a 224 preguntas, y de esta manera se decide publicar el libro dividiendo las preguntas en secciones. La primera sección tiene que ver con la Biblia. Preguntas, por ejemplo, ¿quién escribió la Biblia? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos libros tiene? ¿Es igual la Biblia católica a la de los protestantes? ¿Es cierto que solamente se van a salvar 144.000 personas? Etcétera, ¿no? Otra sección tiene que ver con Jesucristo. ¿Dónde nació Jesucristo? ¿Qué hizo durante su juventud? ¿Es cierto que Jesucristo tuvo hermanos? ¿Dónde está la sábana santa? ¿Dónde están las reliquias de la pasión de Jesucristo? ¿Es cierto que se encontró la tumba de Cristo? Cosas de este tipo. La siguiente sección tiene que ver con la Virgen María y los santos y los ángeles. Por ejemplo, cuáles son las apariciones que la Iglesia reconoce de la Virgen María, cuál es la historia de Fátima, la historia de Lourdes, la historia de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de San Juan de los Lagos, en fin, por ahí nos vamos en esa parte sobre la Virgen María. Sobre los santos, preguntas como ¿por qué San Charbel se hizo tan famoso en los últimos años? ¿Quién fue San Judas Tadeo?
Es cierto que las cadenas de San Judas Tadeo son superstición, porque San Valentín es patrono de los enamorados, porque San Antonio de Padua se le pone de cabeza, existió el verdadero Santa Claus, cuál es el patrono para callar los chismes, ¿no? Y sobre los ángeles, cuáles son los ángeles que reconoce la Iglesia, y otras preguntas más. Otra sección va sobre el Vaticano, porque mucha gente quiere saber qué es el Vaticano, cuál es su territorio, cuántos papas han existido, quiénes han sido los antipapas y cosas de este tipo, ¿no? Otra sección va sobre los sacramentos. Por ejemplo, si una persona adulta no se ha bautizado, qué es lo que tiene que hacerse, cuáles son los requisitos para casarse, cómo se puede conseguir una nulidad matrimonial y cosas de ese tipo. Otra sección va sobre fiestas populares, porque la Semana Santa y la Cuaresma se mueve de fecha, porque nos regalamos huevos de Pascua, porque se pone ceniza a la gente, porque se deja de comer carne durante la Cuaresma, que es la fiesta del Corpus Christi, y va otra línea por ahí. Y hay también una sección sobre sexo, ¿no? Sobre todo lo que son anticonceptivos, lo que es el aborto, la eutanasia, lo que sería también el suicidio y la homosexualidad. Para terminar con una sección de datos curiosos, donde estuvo la Virgen de Guadalupe cuando estuvo oculta en un ropero, en los 3 años que salió de la Basílica de Guadalupe, en tiempo de la persecución, cuando se dinamitó el santuario de Cristo Rey en el cubilete, porque la imagen del niño de Atocha se hizo popular, dónde y cómo fueron las apariciones del Señor de Chalma, en fin, una gran cantidad de cosas que hacen que la gente al leer el libro no solamente se entere de anécdotas, cosas curiosas, sino que tenga, podemos decir así, un libro de consulta en la casa. Al revisar su libro, me puede dar cuenta de que comienza con temas de una forma básicos y va como profundizando poco a poco, incluso su lenguaje es más profundo, basado en lo que es la historia. ¿Esto tiene alguna intención pedagógica? Comencé haciendo la división sobre todo por las preguntas que más se hace la gente. Como te decía, tengo un writing. Hay cuestiones de Biblia que tienen que hacerse evidentemente muy claro, muy sencillo. Y la parte histórica la dejo para una parte, digamos, media del libro, con un lenguaje también sencillo, porque hablar de la cuestión de Lutero, por ejemplo, o de la Iglesia Ortodoxa, no es fácil. Reducir al mínimo, a las mínimas palabras y utilizando un lenguaje lo más sencillo posible, no es fácil, y por eso, aun cuando es un lenguaje sencillo y fácil, alguna gente con estos temas tan complicados, podríamos decir, si comenzara leyendo el libro así, a lo mejor no se animaría. De hecho, tuve en un primer momento la intención de dejar una sección que es sobre las supersticiones para el principio, porque curiosamente, aunque es de las últimas secciones, haciendo un sondeo, la gente me ha comentado que muchos comienzan con esa parte, donde hablo del tarot, el espiritismo, la ouija, la santería, los rituales de fin de año. Quiere decir que, bueno, digamos, son temas que a mucha gente le ocasiona curiosidad o morbo. Sin embargo, dije, no, si vamos a partir de muchos de los puntos de la Biblia, pues vamos a comenzar hablando sobre la Biblia. Y así se le fue dando un orden al libro. En un artículo que comentaba sobre su libro, decía que de ser por usted hubiera incluido temas como el exorcismo, la pederastía, las relaciones entre iglesia y gobierno. ¿Cuál es el motivo por el cual no las incluyó? Porque en ese momento no estaban dentro de las estadísticas. Pero como mi lista en la computadora va variando, cuando yo fui invitado para escoger las preguntas más importantes, en ese momento no se hablaba nada de exorcismo. Después vino el Congreso de Exorcistas y bueno, salió esta pregunta y ahorita está dentro de las preguntas más importantes. El problema de la pederastia tampoco se había hablado en ese momento, no han salido estos escándalos. Ahora, si hubiera hecho el libro hoy, tendría que aparecer también, ¿no? Tampoco se habían hablado por cuestiones de relación Iglesia-Estado. Ahora ya está, como por ejemplo, también en estos últimos días, algunas personas se han preguntado si
la cuestión de narcotráfico ocasionaría, digamos, una excomunión o algo así. Son asuntos que se están tratando en el Vaticano. En ese momento no estaban, porque tenemos que decir que en una nueva edición de un libro tendrán que incluirse. ¿Cómo es que empieza usted a escribir? Empiezo a escribir, pues, sobre todo a raíz de el periódico Criterio. El periódico Criterio de la Arquidiócesis de México me invitó desde los inicios a escribir una parte sobre arte dentro de un medio, digamos, popular, ¿no? Así que dentro de los medios así es como empiezo a escribir. A nivel personal, yo escribo todas mis clases, todas las que he tomado, y los apuntes que también doy en mis clases. Siempre he tratado de ser ordenado y darles a los muchachos un material. Después surge la idea de escribir cuentos. De hecho, mi primer libro está dedicado a los cuentos y sigo escribiendo varios cuentos a la semana, sobre todo el cuento que se publica cada domingo que explica el Evangelio. Entonces tengo cuentos sobre amor, sobre soledad, sobre triunfo, sobre la muerte, sobre la paternidad, etc. Estos cuentos, cuando los ve Jorge Garralda y cuando los ve Janet Arceo, me invitan a que los publique. Yo no pensaba publicarlos y pues les gustan, y entonces surge esta idea de publicarlos. Y después, cuando empiezas ya a trabajar en los medios de comunicación, pues muchos reporteros te piden una participación en un lugar o en otro. De tal manera que ahora no solamente escribo en el periódico Desde la Fe, sino también escribo para el periódico Excelsior, escribo para una revista de cocina de Fernando del Solar, y tengo algunos otros lugares donde me piden que haga algún escrito. ¿Por qué cuentos? ¿Por qué escribir cuentos? ¿Por qué escribir cuentos? Porque me he dado cuenta que a la gente le gusta recibir la información de una manera fantástica, con personajes, especialmente aquí en México. Cuando a alguna gente no le gusta leer, tú le entregas un cuento breve, esto es importante, un cuento breve, y entonces se pica. Entonces me he dado cuenta, sobre todo, que muchos niños y muchos adultos, cuando leen el Evangelio rudo, directo, ¿no?, llano, cada domingo, pues hay muchos que no lo entienden. Y en cambio, cuando ya les escribo un cuento que tiene que ver con el texto, dicen, ya me entendí. Así que es una cuestión muy interesante. No es fácil el crear personajes, no es fácil el crear historias, no es fácil escribir una historia en una cuartilla, comienzo, la parte nodal y la conclusión, pero sin embargo, esforzándose uno tendría que, no tendría, sino tienes que entregarlo a tiempo. Cuando escribe, ¿en qué o en quién piensa? Cuando escribo, no pienso, digamos, en alguien en particular, pienso en cómo una historia pueda ayudar. El entender que un cuento, lo mismo lo entiende un niño que un anciano, te hace pensar en nadie y en todos al mismo tiempo. A veces el problema que tengo es los nombres, porque en una historia no puedes poner siempre a Pepito, no puedes poner siempre a Ricardo, entonces tienes que buscar nombres, y en muchas ocasiones, pues para no repetir nombres, me acuerdo de la gente que está en mi entorno y ahí es donde consigo algunos nombres, o cuando son cuestiones bíblicas tengo que meterme a un libro de nombres bíblicos para sacar allí alguna historia. Y sobre las historias, pues ahí sí pienso sobre mis historias personales, los lugares que he conocido, los elementos artísticos o históricos que conozco, para que el cuento tenga también una información, ¿no? Por decir algo, cuando escribí sobre los Reyes Magos, ya que yo estuve visitando el santuario de los Reyes Magos en Colonia, en Alemania, sé que es una catedral gótica que tiene un coro maravilloso, entonces hago que el cuento verse sobre un niño que gana un premio, que va a visitar aquel lugar, y desde entonces viene estando allá, viene la reflexión, quiénes fueron los Reyes Magos, porque están sepultados ahí, cómo llegaron sus restos, etcétera, 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 ¿no? Así que es una manera como de exprimir el cerebro y sacar mucha información, pero en la forma más sencilla posible. De todos los escritos que ha hecho, ¿cuál es el que le ha dejado mayor huella? De los escritos que he hecho, me gustan mucho los cuentos, sin lugar a dudas, y uno de esos cuentos, quizás por lo que signifique que me ha dejado mucha huella,
son dos. Uno, el contar la historia de la catedral a través de una obra de teatro que llegó a 200 representaciones, que presentó el señor cardenal, que develó la placa la esposa del presidente Fox, juntamente con el embajador de Estados Unidos y la encargada de Conaculta. Una obra de ese tipo que te permite recibir la medalla del Festival del Centro Histórico en México en Bellas Artes, indica que fue un trabajo importante, ¿no? Y el otro escrito, además de esto, que fue una obra de teatro que se hizo en la catedral para tratar de hacer una visita guiada que no fuera aburrida, sino solamente personajes artísticos. El otro es una obra que trata el tema de la muerte cerebral y cuyo texto fue grabado ya. En esta ocasión el texto se grabó en un cortometraje donde participaba Omar Chaparro. Este cortometraje entrará a concurso en el mes de marzo entre los cortometrajes más importantes del mundo dentro de España. Allá va a ser el concurso y yo espero que, pues si no tiene un premio, pues por lo menos ya la alegría de saber que la iglesia también entra en estos campos, ¿no? Para la elaboración de sus libros, ¿cuántas horas a la semana le dedica? Para la elaboración de mis libros dedico toda la semana. Es decir, no es el tiempo que me siento en la computadora, sino cuando voy en el coche, a lo mejor veo a un niño que está vendiendo chicles y de ahí me surge venir una historia y la voy pensando a lo largo de la semana. Después me encuentro otro personaje y entonces a lo mejor lo meto dentro de la misma historia, o comienzo un cuento y lo dejo a la mitad, no sé cómo terminarlo, porque un cuento puede tener 1.000.000 de finales. Dentro de la fantasía puedes meter un personaje que empieza una historia, pero cada historia puede tener 1.000.000 o más millones de finales, ¿no? Y si le metes fantasía, todavía más, porque en la historia puedes meter sueños, en la historia puedes viajar al pasado, en la historia puedes meter a un perro que habla, en la historia puedes poner a una persona que se convierte en una gran cantidad de cosas. Es lo maravilloso, sobre todo, de los cuentos. ¿Cómo combina el silencio que es propio de su vocación con el lado extrovertido de su personalidad? El silencio, no creo en el silencio. Yo creo que existe un ruido interno o palabras internas y palabras externas. Creo que mi mente nunca está en silencio, nunca. Siempre estoy escuchando o la voz de Dios, o la voz de mi conciencia, o la voz de mis recuerdos, o la voz de mis culpas, o la voz de mis errores, pero no creo en el silencio. En ese sentido, pienso que hay palabras internas, palabras externas, y muchas de estas cosas cuando se mezclan se convierten en palabras escritas, que es otra manera de romper este silencio. Lo que sí te puedo decir es que tengo que buscar un equilibrio entre todo lo que hago, porque por una parte soy maestro en distintos lugares, ¿no? Soy maestro en el Seminario Conciliar de México, en el Club de Industriales, en el Centro de Arte Mexicano, en la Escuela de Música Sacra, y además asesor de algunos museos, como el Museo Sumaya. Tengo que escribir mis apuntes, tengo que escribir el cuento de cada día, además de algunos artículos que me van pidiendo para el periódico desde la Fe. Tengo que responder alrededor de unos 200 correos que recibo cada semana en internet. Tengo que preparar mi programa de radio que tengo cada domingo y tengo que crear un guión especial. Doy el curso de autoestima y de tanatología todos los miércoles ante 1.000 personas. Esto significa tener unos apuntes, que por cierto ese va a ser mi siguiente libro, ¿no? El siguiente libro será ayuda psicológica que combinada con lo espiritual ayuda a que las personas crezcan. Entonces este es el siguiente libro que se estará publicando en este año. Y bueno, dentro de todas estas cosas combinadas, pues van surgiendo una mezcla maravillosa. En las clases meto cuentos, en los escritos meto anécdotas que me van pasando en las clases, o puedo hablar de una historia y alguien que se acercó a pedirme ayuda espiritual, y entonces convierto ese momento en un cuento, de tal manera que se va a hacer todo una combinación. ¿Cuántas horas a la semana trabaja, o más bien al día trabaja usted?
Normalmente dedico 5 horas para dormir nada más, porque son tantas cosas las que tengo que hacer que ni siquiera tengo un día de descanso, no tengo días de descanso, y el día que supuestamente tendría de descanso lo ocupo para otras cosas. A esto le añado también otros elementos que me están sirviendo en mi carrera sacerdotal y en mi carrera dentro de los medios, que son las clases de actuación, clases que tomo los miércoles de 9 de la noche a 2 o 3 de la mañana, ¿no? Esto es interesante porque no solamente te da los medios y las herramientas de convivir y de crear historias, ya no solamente escritas, sino representarlas tú, sino también en contacto las pueden hacer vida, dicho de otra manera. Si yo no tuviera las clases de actuación, me hubiera sido muy difícil crear el guión para el cortometraje que se grabó con Omar Chaparro. Si no hubiera tomado esas clases, hubiera tenido un elemento menos para ayudar a la evangelización. Entonces, mientras más herramientas tengas, más puedes producir y más puedes crear. ¿Por qué evangelizar de una manera lúdica? Porque sería la mejor manera, y yo creo que tendría que ser la única manera casi. No me imagino yo una evangelización aburrida, inentendible. No me imagino yo a un Cristo aburrido con términos raros, con términos que no comprenda la gente. Yo creo que si Cristo en la Biblia nos dejó unas parábolas, eso significa que habló mucho tiempo con cuentos y con parábolas, porque él sabía que así todo el mundo le podía comprender. Cristo nunca fue aburrido. Lo que sucede es que a veces nosotros, por no comprenderlo, o por falta de preparación, o por falta de herramientas, lo hacemos aburrir, y entonces, lejos de acercar a la gente a él, lo alejamos. Es una experiencia muy clara. Cuando la gente llega a una iglesia, cuando la gente llega a un grupo, cuando la gente llega a una reunión y encuentra cosas aburridas, dice chao. En cambio, cuando encuentra algo divertido, algo ameno, eso significa aquí me quedo. Y lo ameno y lo divertido no tiene por qué ser superficial siempre. Pueden haber cosas muy profundas, muy profundas, en una forma muy agradable, muy divertida. ¿Usted estudió algo relacionado con los medios de comunicación? Nunca. ¿O cine? Nunca. De niño trabajé en televisión con Jaime Arceo, pero no es que haya aprendido ahí. Yo simplemente valoro el haber estado ahí. Y yo veo que un actor, que un verdadero artista, antes de hacer su trabajo, se prepara, se aprende el papel, se mete en su personaje y da lo mejor de sí mismo. Dígase igual, un mago prepara su truco, prepara su rutina, prepara de la mejor manera su vestimenta antes de salir al escenario. Y me parece que muchos sacerdotes, lamentablemente, aun cuando es mucho más importante, más valioso el momento de los sacramentos, no se preparan ni siquiera en su vestimenta, ni siquiera en su presentación, no tienen ni siquiera una idea clara de qué es lo que van a decir en el púlpito, y no tienen la idea tampoco de que mucha gente asiste a la iglesia a buscar fe, a buscar entusiasmo, a buscar esperanza ante la vida, y lo único que reciben son regaños, son rechazos. ¿Qué papel ha tenido Janet Arceo en su vocación y en su trayectoria dentro de los medios de comunicación? Janet Arceo es para mí una amiga ejemplar, y podría considerar una madrina, porque si bien de niños convivimos una pequeña parte de nuestra infancia, yo la vuelvo a encontrar a ella cuando tiene un programa que tiene aproximadamente 20 años de estar al aire. Ella es la que me motiva para que imprima mi primer libro. Por lo tanto, ella ha hecho no solamente el prólogo del primero, sino también del segundo libro. Los otros no, porque son temas distintos. Uno es sobre historia del arte, otro es sobre cuestiones para niños, otro es sobre teatro, de tal manera que no entraría ahí. Pero ella no solamente me ha apoyado en esto, sino también fue la que me introdujo en el mundo del radio. Primero a través de entrevistas dentro de su programa, y después a través de la relación que ella tiene con distintas personas, pues surgiendo un acercamiento más al medio. Así que es una mujer a la cual yo estoy muy agradecida, y además es una mujer católica que defiende valores y que en sus programas nunca me dio temas que no tengan que ver con el crecimiento espiritual. ¿Cuáles serían los próximos proyectos que tiene? Proyectos tengo muchos, pero a veces tienen que
de crearse otras para necesidad. Por ejemplo, proyectos que yo tengo en este momento serían escribir obras de teatro musicales para evangelizar a través de ese medio, ¿no? Pero ahorita, dadas las circunstancias, creo que es más importante terminar ese libro de ayuda de autoestima y de tanatología, porque veo que la gente sufre mucho por no valorarse y sufre mucho por no aprender a manejar las pérdidas. Así que esto es importante. Y otros puntos importantes serán lograr que algunos más de mis escritos puedan llegar a convertirse en cortometrajes o, por qué no, en largometrajes para ayudar a que la gente reflexione. ¿Y sobre qué otros temas le gustaría escribir? Todos los temas son varios, todos los temas de la protección a los niños, la protección a los animales, la generosidad, el crecimiento psicológico, los problemas de pareja, el cuidado de la vida, el cuidado del planeta, en fin, hay miles y miles de historias en las cuales uno se puede convertir en protagonista de una de ellas, ¿no? Yo lamento que muchas personas no entiendan que la vida que se vive y cada día que se vive es para crear, no para destruir. Y el hombre puede crear cosas maravillosas en el momento que lo desee. ¿Cómo ha sido su experiencia en su apostolado en los medios de comunicación? La experiencia, en primer lugar, fue muy difícil, muy dura, porque primero no hay espacios abiertos directamente hacia los curas. Cuando empecé a entrar en algunos medios, no faltaron personas que dijeron que tiene que estar haciendo un cura aquí. Personas además que no son del credo católico, o personas que están resentidas con la iglesia, o personas que tienen un esquema de que el cura solamente tiene que estar en la iglesia, hace que te ofendan, que te agredan o que te cierren las puertas. Lo que dice yo que mi ingreso a los medios no fue por una carta del cardenal o por una carta de alguna persona en particular, ¿no? Aquí, el hecho de que me hayan nombrado el primer encargado de la televisión, porque no existía esta área, ha sido tocar puertas una y otra vez, hacer largas colas, empezar a tener relaciones personales con una gente y con otra y con otra, y así se ha ido abriendo poco a poquito el camino. Hay personas a las que agradezco mucho, muchísimo, el apoyo que me han dado, ¿no? Pero creo que el fruto del trabajo que se ha logrado es maravilloso, porque he logrado poner, por ejemplo, en un noticiero semanal que se hable, si no de fe, probablemente de valores. He logrado que en programas de espectáculos como los de Maxime Bolsay, Shanlik, Pepillo Origel, Gustavo Adolfo Infante, se me había dado un lugar también en tiempos especiales como Cuaresma, como Navidad. Y decir, caray, en esos programas del espectáculo está la presencia de un cura, o en programas tan importantes a nivel de writing como la Academia, o como Bailando por la Boda de un Sueño, tanto en una empresa como en otra, y que se haya metido un granito de valores, o incluso en las novelas, ¿no? Como en Destilando Amor, un pequeñito granito de valores es importante. Pero eso es lo que se ve al aire. Lo que no se ve es lo más importante, porque entre grabación de novela y novela, entre anuncio y anuncio de la academia, cosas así, pues yo confieso a algunos artistas, o preparo para la primera comunión a algunos camarógrafos, o le doy la plática de bautismal a algún productor que no puede asistir a la iglesia. Eso es lo que no se ve, y eso es lo que da más satisfacción. De hecho, esta semana me sacaron un artículo en TV Notas de 2 páginas, uno dice caray, y habla precisamente sobre mi trabajo. Bueno, ahorita que habla sobre la telenovela, estaba revisando en internet y de alguna forma a alguna gente no le parecía adecuado el hecho de que usted le apareciera en una telenovela, cuando de alguna forma es un espacio como ficticio, dando los sacramentos. ¿Qué hay de esto? Pues precisamente de eso se trata. Un sacerdote no todo lo que hace es, vamos a poner entre comillas, sagrado. Creo que las personas tienen que entender que hay una parte sacramental donde sí se hace todo sagrado y otras partes donde no se hace sagrado. Te voy a poner el más simple ejemplo, como cuando nosotros vamos a tener unas confirmaciones, ¿qué se hace? Un día antes de citar a los niños, se hace todo el ensayo de lo que va a ser la misa, una persona hace como que es el obispo, los demás pasan y se van formando. Pero evidentemente que eso ni es algo sagrado, ni es una falta de respeto a lo que se está llevando a cabo, es simplemente una ficción. En las novelas tiene que haber alguien que haga los aspectos de ficción también, dentro de la misa o lo que sea. Pero si tú te das cuenta que en muchas novelas, a la hora de filmar escenas de ese tipo, las está haciendo un actor
que lo mismo se recargaba en el altar, que ponía sus revistas sobre el altar, o que no tomaba con cuidado los objetos, que se supone que tener determinado cuidado, o que vestía unos ornamentos en una forma que no sabían cómo se vestían, en fin. Bueno, pues de eso a que lo haga alguien que sepa, que obligue a los que están grabando en una iglesia, por su simple presencia, a que se grabe con más cuidado. Yo me quedo más con esta parte, aunque alguna gente no me encanta bien. El señor cardenal sabe de mi labor. Él mismo me ha dicho en muchas ocasiones, la gente me ha llegado a decir que no les gusta verte en un programa donde hay muchachas que a lo mejor están bailando, o cerca de alguna persona que está un poco escotada o cosas así, o en un programa que parecería demasiado trivial. Pero yo les he contestado a su administración cardenal que es mejor que haya un sacerdote a que no haya nadie. Así que yo le agradezco mucho al señor cardenal toda la confianza que me tiene, y espero que las personas que pues no entienden esto comprendan que se trata de evangelizar. Me dejó con la duda de, por ejemplo, sus intervenciones en programas como los de Alfredo Adame y de Vida Activa en la Mañana, que hablan mucho sobre superstición. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál ha sido su papel o el motivo? ¿Desde cuándo quiso tomar ese... Bueno, pues, que parte del libro trata precisamente temas que se trataron con Alfredo Adame, ¿no? La Ouija, la santería, la cabalá, los rituales de fin de año, el tema de la Santa Muerte. Imagínate que hay programas de esos donde todo el mundo habla de eso y no hay un punto de vista católico. Alguna gente va a decir, ¿qué hace un padre ahí en medio de toda esa gente? Pues lo siento mucho, hago lo que tendría que hacer Jesucristo, ¿no? En tiempos de Jesucristo también había supersticiones, había supercherías, y Cristo estuvo ahí con el ambiente de las prostitutas y el ambiente de los publicanos, y en todo tipo de ambiente, no solamente para rechazarlo, sino para dar una luz. Y yo lo mismo te puedo decir, tengo buenas relaciones con este hombre que da culto a la Santa Muerte, con brujos de Mercado Sonora, con gente de ese nivel, no porque esté de acuerdo con ellos. Yo respeto su punto de vista, pero también tengo que dar mi punto de vista. Y precisamente en esos programas es donde más difícil ha sido estar, y creo que donde más se tiene que ir. Una pregunta con relación a lo que era la Santa Muerte, sobre todo no tiene superstición. Se supone que mucha gente acude ya desesperada y a determinada persona o a determinado amuleto o a determinada entidad en busca de salud. Absolutamente todas las supersticiones y toda la magia está basada en la necesidad, en la soledad, en la tristeza, en la angustia de la gente. La gente no acude a la magia o a la Santa Muerte nada más porque se le ocurra. La gente acude a este tipo de cosas porque quiere una solución a sus problemas que la Iglesia no le ha sabido dar, lamentablemente. Encontramos un grupo muy fuerte que todo el mundo ha visto en radio y televisión, que se llama Padre de Sufrir. Ahí está precisamente la parte de ellos entendida lamentablemente como mercadotecnia. Ellos saben que la gente está sufriendo porque no tiene dinero, porque abandonó a su marido, porque la golpean, porque no la toman en cuenta, porque se siente menos, porque no le alcanza el dinero, porque los hijos no la comprenden, porque miles de cosas. Y ellos, entendiendo que se les puede vender un producto que se llama esperanza, lamentablemente pues venden una vana esperanza. Y lo mismo dígase de la magia. Darle a la gente un amuleto, un ramo de pirul, de hacerle una limpia, el ofrecerle tal o cual cosa, pues nosotros lo podemos criticar, pero en el fondo les están vendiendo esperanza. Y es algo que en muchos lados la gente no encuentra en la iglesia. La iglesia a veces encuentra regaños, encuentra falta de comprensión, o encuentran unas puertas cerradas porque no hay quienes atiendan. A mí en alguna ocasión me han dicho que porque no estoy todo el tiempo en la iglesia. Y les digo, en primer lugar, porque tengo sacerdotes que me apoyan en los momentos en que puedo estar. Y en segundo lugar, porque en un medio de comunicación yo puedo hablar ante 3 o 4 millones de personas en una ocasión, mientras en la iglesia estoy hablando ante 10 o 20 o 30 personas. Evidentemente que es muchísimo más importante ocupar los medios en situaciones en que se puede hacer. ¿Cree usted que sea como el pionero para una nueva evangelización, por así decirlo? ¿Se está dando ya una nueva evangelización en este sentido? Pues mira, yo no me considero pionero, yo simplemente considero que estoy haciendo las cosas según mi manera de ser, mi manera de pensar y la propia vida que me ha dado Dios. Y yo no le pediría a otra persona, a otro sacerdote, que fuera como yo, porque tendría que tener mi misma historia, mi misma imaginación,
mi misma manera de querer resolver los problemas. Yo creo que cada persona, si hace lo mejor que puede hacer, estará siendo pionera en la que esté. Lo que sí me preocupa es que la gente siga modelos que en muchas ocasiones ya no sirven. Sí, esto muchísimas gracias. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.